Hola, bienvenidas. Nosotros somos Conectadas. Yo soy Joana Mora. Yo soy Lucy Escoto. Y hoy tenemos un tema muy bueno, como todos, pero hoy es un tema que creo que todas estamos inmersas porque alguna vez nos ha pasado y el título es Perdí mi rumbo. Y creo que todos lo hemos perdido. ¿Tú lo has perdido, Lucy? Sí, Sí. de repente. Yo no también. sé para dónde voy. ¿No? Muchas veces. Sí, he perdido el rumbo, sí me he sentido, híjole, que de repente no sabes si estás en lo correcto, si estás bien, ahora sí que si voy o me regreso, como que quieres avanzar, pero no sabes hacia dónde estás yendo. Sí he perdido el rumbo y, como dices, es más de una vez. Y a veces no te das cuenta que perdiste el rumbo hasta que de repente te detienes y dices, ah, caray, ¿dónde estoy? ¿No te ha pasado que vas manejando y según tú vas para algún lugar y dices, ah, no, súper bien, yo me sé el camino, pero que pones música, que hablas con los niños, que te distraes y de repente dices, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Híjole, no, o tenía que darme la vuelta hace no sé cuántas salidas y no me di la vuelta y de repente perdiste el rumbo y no te diste cuenta en qué momento te perdiste o qué sucedió para perderte. Y creo que nuestra vida con Dios así es. A veces vas caminando de su mano, vas muy bien, vas leyendo tu Biblia, vas teniendo esa comunión con Dios, esa relación con Dios, pero de repente te enfriaste, de repente ya no sabes en dónde estás, ya no, ni siquiera te diste cuenta en qué momento dejaste de leer, dejaste de tener tu tiempo con Dios, dejaste de estar alabando y te alejaste. En algún punto perdiste el rumbo. Creo que sí, nos pasa a todos. Es importante detenernos, aunque tú creas que vas bien, aunque tú creas que llevas el rumbo correcto, creo que es importante detenernos y preguntarnos, ¿voy bien? ¿Estoy bien? Estoy haciendo un análisis, detenerte, ver el mapa y decir, sí, sigo en la dirección correcta, no me he desviado. ¿Y por qué nos desviamos? Porque si tú vas en un camino y tú llevas ese propósito o tienes esa meta, ese lugar a donde llegar, ¿por qué te desvías? ¿Por qué pierdes el rumbo? ¿Qué es lo que pasa para perder el rumbo? ¿Qué es lo que te distrae para perder el rumbo? Y yo me he dado cuenta que hay muchos factores que me hacen perder el rumbo. Entonces, como te decía, cuando voy manejando, a veces me distraigo con mis hijos y pierdo el rumbo. Me distraigo con la música, me distraigo con lo que estoy platicando. Híjole, cuando voy platicando, que voy echando así el chal con mi mamá o con alguien en el coche, de repente digo, chin, yo iba a la derecha y me seguí de frente. ¿Por qué? Porque andaba platicando y estaba yo distraída. Entonces mi mente está en otras cosas, mi mente se distrae y creo que dejamos entrar cosas del mundo que nos están distrayendo. A veces te distraen las preocupaciones, te distrae el dolor, te distrae el marido, te distrae el perro del vecino, te distraes con estas cosas que, si bien son cotidianas, pero no son importantes y te hacen desviarte. A veces creemos que manejar en piloto automático para llegar a ese destino es fácil. Y cuando menos te lo esperas, pues te pierdes. Perdí el rumbo, por ejemplo, cuando me separé, creo que perdí el rumbo. Yo creía, además, en ese entonces yo creía que iba en el rumbo correcto, que mi matrimonio iba en el rumbo correcto, que estábamos caminando bien, que teníamos todo perfectamente planeado y organizado. Y de repente algo pasa, que se destruye todo, que me veo en un lugar en el que no quería estar, en el que no se supone que debería de estar, porque no iba para allá mi matrimonio. Y cuando me separo, digo, wow, perdí el rumbo. Y lo había perdido hace muchos, muchos años. Y no me había percatado que iba en dirección al divorcio, totalmente. Iba en dirección al divorcio y me fui derechito. No hubo un momento en el que yo me hubiera detenido cuando estaba en ese matrimonio, cuando estaba en ese momento bonito, que creíamos que estaba todo bien. No hubo una pausa para preguntarnos, oye, ¿estamos bien? Oye, ¿vamos bien? Oye, ¿estamos haciendo las cosas correctas?
¿Tienes algo que platicar? ¿Tenemos algún problema que tratar? No, solamente pensamos que en ese piloto automático íbamos a llegar al destino de vivimos felices para siempre y no va a haber ningún problema o lo vamos a solucionar, pero no es así. A veces perdemos mucho más el tiempo y no queremos parar, no queremos detenernos, porque si te detienes vas a perder el tiempo. Tú tienes que llegar a ese lugar y para llegar a ese lugar pues tienes un tiempo, ¿no? Dices, no, yo voy a llegar a tal lugar y me voy a hacer 40 minutos y si me detengo, me orillo y veo el mapa y veo si voy en lo correcto, si voy bien por el camino, voy a perder tiempo y no lo queremos hacer, no nos gusta perder ese tiempo, pero no nos damos cuenta que cuando te pierdes más el tiempo en regresar al camino correcto para poder volver a tomar ese camino. Y creo que a mí me pasó muchísimo. La verdad fue muy complicado, fue súper difícil esa pérdida de rumbo, pero era necesaria. A veces Dios nos deja perdernos, nos deja alejarnos, nos deja distraernos, precisamente para que en el momento en que voltees y digas, wow, ¿en dónde estoy? Dios te dice, tienes que volver a retomar el rumbo. Y va a ser difícil, y va a ser complicado, porque ¿qué crees? Te desviaste y no una calle, te desviaste un montón. Entonces, volver a tomar ese rumbo y volver a tomar tu vida y volver a concentrarte en lo que es verdadero, volver a poner tus ojos en Dios, volver a poner tus ojos en lo que Él tiene para ti y entonces encaminarte, volver a tomar ese camino, no es fácil, pero cuando vas con Dios, sí lo logras. Porque si lo quieres hacer sola, o sea, si no te paras a pedir direcciones, vas a seguir perdidísima. ¿Estás de acuerdo? Entonces es pararte, tomar direcciones, agarrar tu mapita, y esa es la Biblia, y decir, ¿qué hice mal? ¿Dónde giré mal? ¿Dónde estuvo la distracción para que no me vuelva a pasar, ¿no? Y ese es el aprendizaje para volver a tomar tu rumbo. Como dices, todos, yo creo que hemos perdido alguna vez el rumbo y yo creo que muchas veces. Y bueno, yo recuerdo alguna vez cuando dije, a ver, ¿qué día me he perdido así? Y alguna vez invitaron a mi esposo a una comida, pero era por la Sierra de Puebla. Entonces fuimos a la comida y pues ya se nos hizo tarde, entonces ya nos regresamos pues ya en noche. Él quería irse por la autopista, pero a la mera hora tomó Federal, pero sin darse cuenta, ¿no? Sin darte cuenta, sí, exacto. Ahora sí que por el camino ya estaba de noche, no se veían bien los letreros, o sea, por muchas cosas, no, sin darse cuenta, nos fuimos por otro rumbo que no era el que queríamos tomar. Y entonces él pues ya también me decía, es que no, por aquí creo que no estoy bien así, ¿no? Entonces yo ya me ponía nerviosa, pues, ¿qué hacemos? Y ya bueno, lo único que podemos hacer es regresarnos a donde estábamos, o sea, si no llegamos, nos regresamos a donde estábamos. Pero yo ya pensaba como, no, es que mejor llegamos allá al lugar, o sea, o no tenemos a quién preguntarle, ya es noche y luego da miedo, está todo oscuro, está todo feo. Entonces la verdad es que en ese momento pues yo sí sentí miedo, sentí inseguridad, también sentí enojo por decir, ¿por qué no nos fuimos temprano? O sea, tal vez nos hubiera agarrado con luz, veíamos los letreros mejor, cosas así. Impotencia porque ya estás perdida, ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Porque dices, ya estoy perdida, o sea, ya estoy aquí adentro, ¿qué hago? No sé. Ya que estás perdida, muchas veces estás en ese momento esperando si vas a llegar a un lugar o no llegas, o si te regresas, o si te vas para otro lado. Vives pensando tal vez muchas soluciones, pero a la mera hora a veces no tomas ninguna, te quedas perdida, o sea, te quedas en ese momento perdida. Y creo que a veces vivimos así cuando perdemos el rumbo, o sea, sin dirección nos sentimos perdida y experimentas en ese momento todos esos sentimientos de inseguridad, de miedo, de impotencia, de enojo, de intranquilidad. O sea, todo eso lo empiezas a sentir en ese momento cuando no tienes como una dirección o ya estás perdida. O sea, yo me acuerdo que también cuando alguna vez me pierdo, o sea, a mí me pongo de malas, pero me empiezo a estresar feo.
porque digo, es que esta colonia no la conozco, es que no sé por dónde ando, es que, ¿por qué no? Digo, ahorita gracias a Dios ya tenemos ahora sí que varias cosas que nos ayudan, pero antes no se tenían, te perdías y te perdías, ¿no? Y era pues meterte a ver si, o preguntar o lo que sea. Y bueno, yo quiero hoy platicarles de alguien que perdió el rumbo. Y esa persona está, les quiero leer, está en Lucas 15:11. Y se trata de el hijo pródigo. Y en mi Biblia dice parábola del hijo perdido. Ahora sí que se perdió, ¿no? Y bueno, nos platica que dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre que le diera toda su herencia, ¿no? Todo lo que le correspondía. Entonces el papá pues le dio sus bienes y dice que después, unos días después, el hijo menor se fue con todas sus cosas y se fue a otro lugar apartado, donde dice que despilfarró todos sus bienes, llevando una vida pues de locura, ¿no? Ajá, o sea, ahora sí que gastándose todo. Pero dice que cuando ya había malgastado todo, dijo que hubo una gran hambruna y entonces comenzó a pasar necesidad. Y él empezó a trabajar en los campos para cuidar cerdos y aún así decía que le iba mal. Entonces lo que dijo, bueno, finalmente dice, recapacitó, finalmente volvió en sí y regresó, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan abundante? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Aquí vemos cómo él pierde el rumbo, porque se va y se deja ir por todo lo que no tenía que irse. Tal vez el papá dijo, bueno, le pido mi herencia, y pues si sabía que su papá era una persona trabajadora, bueno, pues hacer lo mismo, ¿no? Igual agarras la herencia y pues te vas a otro lado, pues pones a hacer lo mismo, a trabajar bien, o sea, el ejemplo que ya tenías con tu papá, que era una persona de bien, y entonces empiezas a invertir, a hacer negocios, a trabajar y demás, tal vez hubiera cambiado, pero no, él realmente pierde el rumbo y se deja llevar por el dinero, o sea, dice que pues, lo malgasta, entonces te imaginas como dinero, alcohol, vicios, mujeres, como que en esas cosas, ¿no? Te empiezas a pensar. Y pues no tenía ya ni para comer. Te das cuenta que la herencia que su papá le dio no le dio ningún tipo de importancia. O sea, él la malgasta porque no se la gana, sino simplemente es algo que pues se lo dan y entonces dice que pues, llegó fácil. Llega fácil, ¿no? Okay. Entonces, a la mera hora, pues lo mismo, pues, lo que llega fácil, como dicen, se va fácil también, porque no te cuesta nada. Entonces, no le da la importancia que tiene, porque como te digo, no le invirtió, no lo cuidó, no lo ahorró, no la trabajó. Entonces empieza a perder el rumbo y después vemos que empieza a vivir las consecuencias de vivir en rumbo, ¿no? Donde dice que ya empieza a pasar hambre, donde ya le empieza a ir mal, donde trabajaba ya para alimentar a los cerdos, que era pues un trabajo yo creo que muy bajo, que era como lo único que podía hacer. Entonces realmente empieza a ver esas consecuencias y cuando tú pierdes el rumbo va a haber consecuencias de una u otra manera, las va a haber. Pero, ¿qué crees? Que también cuando empieza a perder el rumbo, también recuerda, ¿no? Que dice, a ver, con mi papá, dice, recapacita, vuelve en sí, dice, entonces, con mi papá yo creo que me va a ir bien. Y entonces él regresa y lo que dice, me encanta, dice él, pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí yo creo que es el punto importante, porque él primero reconoce que estaba perdido. Sí, exacto, ¿no? sí. Él reconoce que estaba perdido y a veces nosotros estamos bien perdidos y no lo aceptamos y pensamos que estamos bien. ¿Cuántas veces le vas con el marido así de, oye, preguntamos? No, vamos bien, vamos bien. Oye, pero si preguntamos, no, vamos bien, vamos bien. Tú así de, creo que vamos mal, ¿no? Sí. Y no quieren preguntar. No, es algo como de su orgullo, no sé, que ahorita damos, ¿no? Pero no lo reconocen que estamos perdidos. Y el punto 2 es, regresa, pero lo hace arrepentido.
Una cosa es que hubiera regresado, pero diciendo, pues a ver papá, o sea, soy tu hijo y pues ya malgasté todo y demás, pues bueno, ahora sí que ni modo, ya la regué y aquí vengo, pero pues otra vez o vuélveme a dar otra parte o necesito más dinero porque ya se me acabó, no me diste bien poquito, o sea, me lo acabé en 2 meses y ve. Entonces, no pasa nada si tú no regresas arrepentido. O sea, el chiste de eso no es simplemente regresar, que regreses a tu rumbo y digas, ah, bueno, a ver, otra vez empezamos de cero. Pues si no estás arrepentido y si no te diste cuenta que estabas perdido, te vas a volver a perder. Claro. Pero el chiste es arrepentirte. Y aquí vemos en esta parte cómo el Padre es Dios y los hijos somos nosotros, que tantas veces nos hemos perdido y que tantas veces hemos puesto nuestros ojos en todo menos en Dios, y que hemos malgastado la herencia que Dios nos ha dado, no le hemos dado la importancia que realmente tiene y la hemos ahora sí que dejado. Y como te digo, a veces estamos bien perdidas en nuestra vida, pero no queremos pedir perdón, no queremos arrepentirnos, no queremos decir que estamos mal, porque, ¿no? Por orgullo o por lo que sea, no queremos admitirlo. Pero por eso es que Dios siempre dice que tiene compasión, y aquí en el ejemplo también nos dice en la parábola que dice que el padre desde lejos lo ve y ya está ahí atento, porque todos los días su papá salía a asomarse a ver si su hijo regresaba. Y así está Dios con nosotros. Todos los días Él te da esa oportunidad de regresar al camino correcto. Todos los días. Y Él está atento, esperando a su hijo, diciendo, hoy, a ver si ya se da cuenta. Hoy, a ver si regresa al rumbo. Hoy está esperándote. Y cuando te ve, no creas que llegas y te dice, a ver, pues es que te perdiste, es que ve dónde dejaste el dinero, qué hiciste, lo invertiste, no lo invertiste. Pues Él ya sabe que la regaste. Él ya sabe que te perdiste. Y lo que hace es, dice que te abraza, ¿no? Te besa, y todavía lo mejor, dice, te quita todas las vestiduras viles, toda la forma en cómo venía su hijo mal vestido. Pues imagínense de haber dado de comer a los puercos, o sea, todo cochino, yo creo, rota las cosas. O sea, Dios te cambia y te pone, dice que una túnica nueva, te pone algo nuevo, porque Él siempre, cuando tú vuelves a Él te vuelve a poner esas vestiduras nuevas, te vuelve a arropar nuevo, te da otra vez tu posición, la que tienes de su hijo, no te hace menos como el hijo pensaba, pues que me ponga de jornalero. No, para Dios siempre vas a ser su hijo, a pesar de las equivocaciones que tengas, a pesar de los errores que tengas. Si tú regresas arrepentido, Él te va a poner con la misma posición, y Él te va a abrazar con su perdón, con su gracia, con su misericordia, y entonces te quita tu vestidura sucia y siempre te pone una nueva, y también hace fiesta cuando llegas. En el cielo hay fiesta cuando una persona regresa otra vez al camino, hay fiesta en el cielo. Entonces, que hoy haya fiesta en el cielo por todas las que nos hemos perdido, todas las que todavía estamos en duda, decir, es que no sé si pedirle perdón a Dios, es que no sé si regresar porque siempre nada más siento que lo busco cuando tengo problemas y eso. No importa, Dios no se fija en eso, tú búscalo, en cualquier circunstancia búscalo, y hoy va a haber fiesta en el cielo. Fíjate que esa parte que dices, que a veces no queremos regresar porque por pena o por lo que sea, ¿no? ¿Cómo va a decir mi padre que malgasté el dinero? ¿Cómo me van a ver que le di de comer a los cerdos? Yo tengo otra historia, y es la historia de David, cuando David perdió su rumbo, realmente perdió el rumbo. David ya es proclamado rey, pero Saúl, si recuerdan, pues no lo deja. Entonces Saúl lo persigue para matarlo. David huye. A veces las circunstancias nos hacen huir. A veces está siendo perseguido, a veces hay una enfermedad, a veces hay situaciones económicas, a veces hay infidelidad, hay engaño, hay traición, hay estafas, no lo sé. A veces hay cosas en tu vida que son tan fuertes que te hacen huir. David huyó. David estaba en un momento muy complicado en donde querían matarlo y tuvo que huir. Pero si se acuerdan, David mató a Goliat, y Goliat era un filisteo. Y David ya se cantaba de él que mataba a 10,000 y que era un guerrero fuerte, un guerrero valiente, y destruyó a los filisteos. Cuando David huye de Saúl,
huye de los israelitas, porque pues al final huye de su gente, ¿no? Porque Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Qué pasó? Fue y se resguardó, ¿con quién? Con los enemigos, con los filisteos. Y a veces así estamos, en vez de irnos con Dios, de ir a la iglesia, de ir con nuestro grupo, con nuestra congregación, vamos y nos refugiamos en otra cosa. Huimos y nos vamos a algún otro lugar porque a veces sentimos que hasta nuestra propia gente nos persigue. ¿Y qué pasó con David? David se va con los filisteos, está ahí por mucho tiempo, pero hizo amistad con Aquis, con un príncipe de los filisteos, y hace una amistad con Aquis, y los filisteos después de varios años se siguen movilizando para continuar destruyendo a los israelitas. Ellos seguían planeando destruir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Que David ya se había acostumbrado a eso. David se había acostumbrado a estar con los filisteos, ya David se había acostumbrado a ellos, tanto que quiso ir a pelear contra su propio pueblo. Y cuando va a querer pelear con su propio pueblo, los mismos filisteos dijeron, no, o sea, es muy probable porque sabemos quién eres, sabemos el poder que tienes, sabemos que Dios está contigo, sabemos que tú ya nos destruiste una vez y en cualquier momento puedes voltearte y proteger a los israelitas y atacarnos a nosotros, y no lo dejan pelear. Pero ¿qué pasó en esta distracción? Cuando él pierde el rumbo y se fue con estos filisteos, perdió el rumbo, y perdió tan el rumbo que cuando intenta ir y pelear con ellos, a favor de ellos, su pueblo está siendo saqueado. Su pueblo es decir, su casa, su familia, sus hijos, sus esposas, de sus guerreros, todos ellos están siendo saqueados por los amalecitas y habían sido llevados cautivos. Mientras él estaba con el enemigo queriendo pelear una batalla que no era de él, que no le pertenecía. Ahí había perdido su rumbo. Se le olvidó en dónde tenía que estar. Él no tenía que estar con los filisteos peleando, él no tenía que ver a favor de los filisteos, él tenía que estar protegiendo a su familia, resguardando a sus hijos, cuidando a su gente, no queriendo irla a atacar. ¿Y qué pasó cuando los filisteos le dicen, no puedes ir a pelear con nosotros, David, porque sabemos quién eres? Aquis le dice, bueno, ¿sabes qué? Regrésate al campamento. Y todavía David dice, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Qué falta han encontrado en mí que no quieren que yo los acompañe a pelear? David realmente había perdido su rumbo. A David se le había olvidado que él estaba en contra de los filisteos, que él los había destruido una vez, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Y a veces nos ponemos a pelear y perdemos el rumbo porque estamos peleando en contra de nuestra propia casa. Estás peleando con tus hijos, estás peleando con tu esposo, estás peleando con lo que Dios te dio para que cuides. En vez de que estés a favor de ellos, estás peleando en contra de ellos. Ellos no son tus enemigos. Y te pones a favor de otras personas, a favor de otras circunstancias o de otras cosas, en vez de darte cuenta y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Es mi ego el que está herido? ¿Es mi control? ¿Por qué estoy peleando con mis hijos? ¿Por qué estoy peleando con mi casa? Y perdiste el rumbo, perdiste la dirección. Se supone que tú debes cuidar, proteger, resguardar, ayudarlos a crecer, y estás en contra de ellos, estás pelea que pelea, y ahí perdiste el rumbo totalmente. Dios te los dio para que los bendijeras, no para que los golpees. ¿Y qué pasó con David? Se alía con el enemigo para pelear contra los israelitas. Y los mismos filisteos le dijeron, no, lo siento mucho, te regresas a tu campamento, pero no vamos a salir a la guerra contigo, porque tú te puedes voltear. David se le había olvidado, pero a los enemigos no. Y eso me encanta, porque a lo mejor, así como David, tú no te has dado cuenta que perdiste el rumbo, pero Dios lo sabe. Y a veces Dios nos protege de nosotros mismos, te protege y te dice, a ver, mi rey, ¿no? Se te acaba la gasolina y dices, te detiene de alguna manera y te hace voltear a ver y decir, regresa al rumbo correcto. Te amo tanto que te voy a dirigir al rumbo correcto. Y tal vez llega una enfermedad, llega algo económico, que tú dices, ¿por qué estoy pasando esto? Porque Dios te está regresando, está enderezando tu camino.
porque Dios a veces nos tiene que jalar un poquito para que nos demos cuenta, para que despiertes, para que digas, ok, está bien, ya voy a pedir dirección, está bien, Señor, voy a regresar a orar, está bien, Señor, me estoy dando cuenta que estoy en lo equivocado. Cuando David regresa a su campamento y se da cuenta que no están sus esposas, ni los niños, ni nada de lo que tenía, y que todo fue saqueado, y que los amalecitas se lo habían llevado, todos lloraron amargamente. Lo pueden leer en 1 de Samuel 29 y 30. Lloran amargamente y dicen, ¿qué hicimos? Y se dan cuenta que perdieron el rumbo. ¿Qué estábamos haciendo con los filisteos? ¿Por qué no estábamos aquí en nuestro campamento cuidando lo que nos pertenece, cuidando lo que Dios nos dio? Habían perdido el rumbo, se habían ido a pelear batallas que no les pertenecían. Y entonces cuando regresan y lloran, dice en 1 Samuel 30, dice David que va con Dios. Por fin regresa al camino. Va con Dios. Y va con Dios como David solo lo sabía hacer, arrepentido. Arrepentido, con un corazón humilde, pidiendo instrucción, pidiendo que lo guíe, pidiéndole dirección y diciéndole, Señor, tengo que ir contra los amalecitas porque yo no te pregunté si tenía que ir a ayudarle a los filisteos, pero ahí andaba yo perdiendo el rumbo. Y ahora dice, tengo que ir contra los amalecitas, y dice Dios, sí, ve, yo te los voy a entregar. Y recupera todo, restaura todo, como el hijo pródigo cuando regresa. Cuando regresamos al camino, Dios no nos señala nuestro error, nos enseña de nuestro error, no nos juzga por el error, pero hace que ese error o esa desviación que hayamos tenido sea de aprendizaje, de crecimiento, y obviamente para que no nos volvamos a desviar con lo mismo, para no tropezar con la misma piedra, para no darnos la vuelta equivocada, para llegar al destino que tenemos y el destino que Dios preparó para nosotros, que Dios preparó para tu familia, para tu trabajo, para ti. Y nos desviamos, y a veces no es las cuestiones externas, es nuestra propia terquedad. Yo sé llegar, no necesito los mapas, no necesito el GPS, no, yo puedo llegar. No, pedir instrucciones, no, si aquí lo tengo, soy buenísima manejando y voy a llegar. Dices tu ego, eres tu vanidad, es tu orgullo, es tu soberbia. Y Dios obviamente quiere destruir todo eso, porque la dependencia tiene que ser de Él, no en el GPS, ni en tu soberbia, ni en lo que tú conoces. Para no perder el rumbo, creo que necesitamos someternos a Él. Y mientras más sometidas estemos a Él, mientras más consejo pidamos, mientras más dirección estemos pidiendo todos los días, vamos a mantener el rumbo. Y si nos desviamos, no será tanto, nos vamos a poder corregir más fácilmente. No cometan ese error de no pedir dirección, de creer o asumir que las cosas están bien, asumir que el trato con tus hijos es el mejor que les puedes dar. Pues es que yo soy así, ¿no? Y ya saben que yo grito, y ya saben que pues es que yo me llevo así con mi marido y nos dejamos de hablar 3 semanas. No asumas que eso es lo correcto, que eso es lo que está bien, porque te aseguro que estás perdiendo el rumbo y no te estás dando cuenta. Y hasta el momento en el que, como tú dices, ya estés todo oscuro y estés desesperada y ya no encuentres la salida y te encuentres frustrada y no sepas qué hacer, entonces vas a querer regresar. Mejor desde antes, ora y pídele a Dios que te guíe, que enderece tu camino. Y así está escrito, Él endereza tus pasos, Él va a enderezar tu camino. Solo pídele que Él en cada paso te vaya guiando. Y detente a preguntarle, no seas tan orgullosa para decir todo está bien o yo puedo con esto. Sí, lo que dices, yo creo que a veces cuando tenemos un camino ya guiado, ¿no? Como sales de tu casa y dices, voy a ir a tal lugar, a ver, voy a poner mi GPS para que me vaya guiando. Ya tienes el camino y dices, ya sé hacia dónde voy a ir. Sales, pero ¿qué crees que dices? Yo creo que me voy a meter en esta calle, porque sí. Aquí se ve como que está fea o hay tráfico, no sé qué, mejor me meto en esta calle. A veces somos bien necias. Ya tenemos el camino, pero piensas que tú sabes más, que tú crees que va a estar mejor lo que tú pienses, y entonces empieza la necedad y es donde empiezas a perderte otra vez, porque entonces vas a darte, ahora sí que el camino igual va a ser más largo, como dijimos desde el principio, ¿no? Va a ser más largo. Desde ahí creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos que quitar nuestra necedad y, como dices tú, nuestro orgullo, nuestra soberbia de pensar
que sabemos mejor o que tenemos esos atajos que realmente no son ningún atajo. Si Dios nos está diciendo, este va a ser tu camino, tómalo y no te vayas para otro lado. Y otra cosa que me encanta de Dios es también que nos habla de una parábola de la oveja perdida, ¿no? Y esa a mí siempre me encanta esa, ahora sí que es en alabanza, leerla y demás, porque yo sé que si me pierdo, Dios va a ir a recogerme, ¿no? Y deja, como dice, deja las 99 y va por mí. Dios va por cada uno de nosotros porque somos importantes para Él. Tú eres importante para Él, aunque pienses que no lo eres, aunque pienses que no lo mereces, aunque pienses, porque no lo merecemos. O sea, imagínate, no merecemos que Dios vaya por ti, no lo mereces, pero Él nos ama tanto y su gracia es tan grande, su misericordia es tan grande que deja todo y va por ti. Entonces, simplemente regresa ese camino y Dios te va a restituir, Dios te va a poner esas vestiduras blancas y te va a quitar tu vestimenta vil, tu vestimenta sucia de perdida que has tenido tal vez por mucho tiempo. Él te restituye. Entonces, pues ahora sí que volvamos al camino. Así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, compártanlo, suscríbanse y déjenos sus comentarios.